Vamos a dar comienzo a la clase número 1 de TICS, que corresponde a los conceptos básicos de TICS en la unidad número 1. En la unidad número 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Como aprendizaje esperados, describir las funciones y componentes básicos de los sistemas informáticos. ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación? Identificar las unidades básicas de un computador, identificar los dispositivos o componentes del hardware. ¿Ya? Esos son nuestros criterios de evaluación y los aprendizajes esperados. Entonces, lo primero, ¿qué son las TICs? La abreviación de Tecnologías de Información y la Comunicación, TICs. Las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas, esto es importante, que sirven para procesar, administrar y compartir la información. Entonces, sirven para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Como por ejemplo, de lo que tenemos acá en la imagen, tenemos notebooks, computadores, lectores de CD, impresoras, teclados, memorias, en fin, un sinfín de cosas. Pero ¿en qué se soportan las TICs? ¿En qué funcionan? En un computador. ¿Qué es un computador? Es un conjunto de dos cosas, de software y de hardware, que permiten procesar datos. El software es la parte intangible, o sea, lo que no podemos tocar. Pregunta, ¿usted en su teléfono toca la pantalla o toca el WhatsApp? La pantalla. La pantalla. Ya, entonces si vemos el otro concepto, el hardware es toda la parte tangible, o sea, lo que podemos tocar. ¿La pantalla es hardware o software? Hardware. Hardware. ¿Y cuál sería el software entonces? El sistema del teléfono. La Ya, aplicación pero WhatsApp. la aplicación de WhatsApp que estábamos usando en el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otro software se les ocurre a ustedes que tengan en sus teléfonos, por ejemplo? Instagram. Instagram, Facebook. Facebook, ya. YouTube. YouTube, algo que usamos para levantarnos todas las mañanas. La alarma. Despertador. Lo que utilizamos para llamar, la aplicación de El llamadas. correo electrónico. El correo. Todos esos programas son software. Windows, PowerPoint, todo eso igual, profe. Exactamente. ¿Ya? Ahora, como dato interesante, el hardware no puede funcionar sin el software y el software sin el hardware. Por ejemplo, tenemos nuestro teléfono y se nos cae y se quiebra la pantalla por completo. La pantalla ya no funciona. No se ve. Se ven puros colores raros y un manchón negro. ¿Puedo seguir llamando por ese teléfono? ¿Puedo contestar mensajes de WhatsApp y correo? No. A pesar de que el software sigue funcionando. Sí, pero el equipo no. No se puede No, porque porque no no se toca tiene la la pantalla pantalla. táctil. Porque si no, no. Exactamente, ¿ya? Y lo mismo, si el teléfono estuviera bueno, sin ningún problema, pero por ejemplo, se le dañó el sistema operativo y me aparece una pantalla negra nomás con un monito dando vueltas así que no encuentra nada. Tampoco funciona por más bueno que esté el hardware. El uno no funciona sin el otro. Y un ejemplo súper cotidiano del que no nos damos cuenta. Tenemos funcionando el software, supongamos la aplicación de llamada, el WhatsApp. También tenemos en parte bien funcionando el hardware, la pantalla está bien, la carcasa está bien, pero ¿qué pasa si está sin batería? No funciona. No funciona. ¿Y la batería es hardware o software? Es Hardware. software. Porque en estricto rigor la batería la podríamos tocar, es como una pila. Pero no en todos los Software. teléfonos ahora, pues, profe. Vienen Pero incluidas. Pero claro, pero viene interna, pero si yo lo desarmo el teléfono, la batería está ahí, no es una batería Claro. inexistente. Sí, pues. Se puede tocar. Se puede tocar, existe en este mundo, en este plano. Así es. ¿Ya? Entonces sería un hardware. Es hardware. Entonces, con cosas tan sutiles como que no tenga batería, o sea, falló el hardware porque no tiene energía,
dejó de funcionar el dispositivo. Y acá tenemos una pregunta. ¿Cuándo usas las TICs en tu vida? Si habíamos utilizado ejemplos tan cotidianos como el WhatsApp, ¿en qué creen ustedes que podemos utilizar aplicaciones para procesar, administrar y compartir información? ¿Cuándo creen ustedes que utilizan las TICs? Las clases. Ya, Todos perfecto. los días. Todos los días. Cuando Pero imprimimos, al imprimir, al hacer las clases, ¿ya? Al comunicarse, Al comunicarse mediante qué cosa? WhatsApp, llamada. Perfecto. correo electrónico. ¿Mm? Ya, correo electrónico, perfecto. Zoom, meeting, Meeting, Zoom. chat, los chats, ver un programa de Las clases. televisión también, ¿o no? Eso ver un es, programa de televisión, perfecto. sí. Sí. Ya. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Escuchando yo, radio igual. escuchando la radio, yo tengo mi teléfono, tengo el Facebook, ¿cierto? Y fui a la playa con mis amigos, ¿cierto? Nos tomamos fotos. El teléfono procesa las fotos, me permite ponerle filtros, ajustar el tamaño, etiquetar a las personas. Sí. Sí. Me permite administrar las fotos, ver cuál voy a subir, cuál no voy a subir, la que voy a subir pública, la que subo restringida. Sí. Sí. Y me permite compartir la información, digamos, lo voy a poner de nuevo, público, privado, se lo mandé a todos mis amigos. Sí. Entonces Facebook es una TIC, ¿o no? Sí. Ya. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque antiguamente, hace unos 10, 15 años atrás, uno iba a una empresa y todo bloqueado. Bloqueado Facebook, bloqueado YouTube, bloqueado WhatsApp, bloqueado absolutamente todo. El Fotolog, ahí se nos cayó el carnet. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasaba eso? Porque en las empresas está el concepto de que habían herramientas como el famoso Word, ¿cierto? Que esas eran las herramientas de trabajo. Ese era el software correcto. Con ese podíamos estar en la empresa. Al día de hoy ya no hay software correcto o incorrecto o que se pueda o no pueda usar en la empresa. Todo corresponde al concepto de TICs. Entonces, un programa como el Word, como el Excel y como el WhatsApp son totalmente válidos para trabajar. ¿La gente trabaja hoy en día por WhatsApp y por Instagram o Facebook? Sí. Sí. Mucho. Con la Sí, mini profe. pyme. Mucho. Entonces ya ese concepto, digamos, de antaño, ya cambió. Que una persona te diga, no puedo trabajar por WhatsApp porque estás puro jugando en el Instagram. No. Es una TIC y depende de cuál yo sea el uso el que le voy a dar, ahí depende del concepto de si estoy jugando, divirtiéndome o estoy trabajando. Yo puedo tener mi tienda por Instagram, por ejemplo, y vender todos mis productos por ahí sin ningún problema. Lo mismo que ustedes, por ejemplo, son de podología, pueden tener un catálogo con todas las fotos de los tratamientos que hacen, cuáles son sus servicios o las promociones, publicarlos por Instagram y empezar a buscar su clientela por ahí. Entonces las TICs son algo que vivimos día a día, ¿ya? No está delimitado a algo solamente empresarial, algo de negocios. Es algo que puede utilizar una persona en su teléfono básico, como lo que utilizan las grandes corporaciones como Google o Microsoft, ¿ya? Eso es algo que les tiene que quedar muy, muy claro a partir de ahora en adelante. No hay programas buenos ni malos, simplemente todas son tecnologías de la información y comunicación. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, ¿Dudas, profe. consultas? Bien, profe. ¿Sí? ¿Alguna Bien pregunta? concreto. Ya. Continuemos entonces. ¿Cuál es el elemento clave de las TICs y la computación? El elemento clave se llama sistema operativo. ¿Por qué? Porque es el elemento que permite que todo lo que conocemos funcione. El sistema operativo es software, no podemos tocarlo. Su definición es, esta la vamos a leer tal cual, es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. ¿Qué quiere decir con eso?
Si un sistema operativo está diseñado para cumplir una o varias tareas, volvamos a analizar el caso del teléfono. ¿Cuáles son las tareas o funciones que me permite desarrollar un teléfono? Por ejemplo, controlar las llamadas, comunicarme por mensajes, tomar fotos, configurar una alarma, recibir y enviar correos, poder subir fotos mediante aplicaciones, descargar aplicaciones, poder instalar juegos, como el Candy Crush. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Configurar el refrigerador. Ya, utilizar las aplicaciones de casa inteligente para configurar refrigeradores. Perfecto. Yo lo uso de control remoto. Control remoto. El microondas, que yo todavía no lo sé usar. Ya. Perfecto. Eso lo podemos utilizar para lo que, en el fondo, casi para lo que queramos. Las funciones o tareas son casi infinitas. Entonces, acá tenemos la pregunta, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? Son casi infinitas, ¿ya? Son miles, por no decir millones. Pero les voy a poner esto desde otra perspectiva. Supongamos que hay tantas funcionalidades en un sistema operativo, por ejemplo, un computador con Windows, como el que estoy proyectando, como en un teléfono celular. Hay casi tantas funcionalidades como platillos de comida en el mundo. Esa es la comparación. Pregunta, ¿usted necesita saber o haber probado todos los platillos de comida en el mundo para vivir? No, No. 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 profe. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿usted necesita saber cuáles son todas las funcionalidades de los Windows, todas las tareas que sabe hacer? No. No. Ya. Eso es lo primero. Usted tiene que aprender solo lo que usted necesita. Si usted necesita, por ejemplo, controlar los ingresos y egresos, voy entonces a aprender a utilizar el Excel, porque el Excel me permite controlarlo. Por ejemplo, el registro de mis clientes, las llamadas, qué sé yo. Yo aprendo lo que necesito. No aprendo todo. ¿No? ¿Y por qué se los explico así? Porque no es necesario que traten de aprenderse todo de golpe, porque es mucha información. Ni siquiera yo, que soy, digamos, un especialista en el área, tengo conocimiento de todas las funcionalidades, porque hay cosas que no me sirve aprenderlas. No me sirve o simplemente no me interesa. Y bajo esa perspectiva, ustedes tienen que aprenderlo desde el enfoque que usted necesite, del que a usted le sirva. ¿Ya? ¿Qué es un periférico? Ya habíamos hablado sobre el software y el hardware, el sistema operativo software, y por el lado del hardware tenemos los periféricos. Son dispositivos que conforman el hardware de un equipo de cómputo y contribuyen con la computadora para llevar a cabo todas las tareas. Existen tres tipos. Existen los de entrada. ¿A qué se refiere con entrada? Que permiten ingresarle datos al computador. Por ejemplo, el mouse me permite ingresar el dato de cómo lo muevo. Izquierda, derecha, arriba, abajo, selecciono aquí, selecciono ahí. El teclado me permite ingresar datos como por ejemplo las teclas. Hola. ¿Cómo estás? El escáner me permite tomar una hoja, una foto, digitalizar. Profe, ¿Sí, dígame? el periférico se refiere a los anexos al computador, me refiero al computador que tenemos o al teléfono, por decir, no sé, sería el audífono, el cargador, ¿a eso se refiere el periférico? Exactamente, ya. Vamos a adelantar un poco un concepto. Lo que pasa es que todos los computadores, incluidos teléfonos, tienen lo que se conoce como placa madre. Sí, sí. ¿Ya? Ahí tienen fotos de placas madre. Sí. Por ejemplo, esas de notebook, por la forma. Se me pegó. Pero da lo mismo, ahí tenemos varios tipos de placa madre. Todo lo que se pueda conectar a la placa madre se considera un periférico. Un mouse se puede conectar a la placa madre, un teléfono se puede conectar a la placa madre, un teclado, una cámara, una impresora, un proyector, por ejemplo. Muchas cosas se pueden conectar a la placa madre. Todo lo que se pueda conectar, incluso yo le puedo conectar un mouse a un teléfono, se considera periférico. Entonces aquí tenemos diferentes periféricos. Yo le puedo, por ejemplo, los notebooks traen el micrófono incorporado, pero yo le puedo conectar uno, ¿no?
Los audífonos. Los audífonos también, ¿cierto? Sí, pues uno lo ocupa porque a veces el sonido del notebook es muy bajito y uno le pone los audífonos y uno puede hablar y escuchar mejor. Claro, Se le puede conectar parlantes también. exactamente. Pero los que me permiten a mí ingresar información al computador, o sea, a la placa madre, por ejemplo, el micrófono, yo estoy utilizando el micrófono ahora para ingresar mi voz para que ustedes la puedan escuchar a través de los parlantes. Pero en mi caso, el micrófono es un periférico de entrada, porque le ingresa información o datos al computador. El escáner igual, el teclado también. En el caso de los parlantes, acá está puesto como bocinas, está como medio españolísimo esto. Parlantes o audífonos, ¿ya? Son de salida. Sacan información o datos desde el computador hacia afuera, hacia el medio ambiente. Por ejemplo, si yo tengo mi currículum y lo imprimo, lo saco desde la memoria del computador, pasa por la placa madre, hasta tenerlo en un papel impreso. Lo mismo con los audífonos. Ustedes están escuchando mi voz a través de los audífonos, de los parlantes, ¿cierto? Y ese es un dispositivo de salida, porque sale información del computador. Lo mismo los proyectores y los monitores. Ahí tenemos dos, los de entrada y los de salida. Y nos queda el tercero, que son los mixtos, que son de entrada y salida. El mejor ejemplo, las pantallas táctiles o touch. Por ejemplo, usted está escribiendo un posteo en Facebook, mientras ve o está respondiendo otro comentario o una imagen, usted está escribiendo en la misma pantalla. Puede cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Usted está etiquetando a alguien en una foto, está viendo la foto y está escribiendo el nombre de la persona a la que etiqueta. Dispositivos como los pendrive, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿el audífono no sirve en entrada y salida? No, porque el audífono solamente tiene salida. Aunque sea, por ejemplo, un audífono compuesto que ¿Manos tiene, libres? es que el manos libre tiene los dos dispositivos, el micrófono incorporado y los audífonos. Ah, ya, profe, gracias. En ese caso sería como de entrada y salida un manos libre, pero de todas maneras es porque tiene micrófono y audífono por separado, ¿ya? Se conecta con un solo dispositivo, pero en realidad son dos. ¿Cómo iba? Los pendrive me permiten ingresar información a un computador y me permiten sacar información de un computador. Una llamada telefónica. Es que recuerden que la llamada telefónica estamos utilizando el software. La pregunta es del periférico. Si yo utilizo el micrófono, solamente el micrófono para hablar, sería dispositivo de entrada. El dispositivo de salida es el parlante, pero si hablamos del dispositivo como teléfono, por ejemplo, ahí podría ser en ese caso de entrada y salida. Si lo pongo en altavoz, ¿a eso se refiere? No, hablo como el teléfono en general, porque ya sea que usted utilizando el auricular en la oreja o el altavoz, el teléfono me permite hacer las dos cosas, ¿ya? Pero cuando analizamos el periférico como tal, como un individuo solo, si yo estoy hablando Ya. solo del micrófono, el micrófono es solamente de entrada, ya sea del computador, uno que compré o el del teléfono, el micrófono solamente permite entrada de información o entrada de audio y el parlante solamente la salida. Cuando lo analizamos como un uno solo, es como tomar una bolsa de arroz y analizar grano por grano. Este grano hace esto, este grano hace esta otra cosa. No lo puedo analizar como un conjunto, porque como conjunto, claro, todos son mixtos. ¿Ya? Y eso con los periféricos, ya. ¿Alguna duda, consulta hasta acá con los periféricos, que son hardware, recuerden? Profe, en la salida de datos tenemos la impresora, los parlantes, proyector. No, disculpe. ¿Aló?
Le decía, en la salida de datos tenemos la impresora, los parlantes, el proyector. ¿Hay algo más? En la salida, claro, impresora, parlante, proyector, monitor. O TV. Claro, un televisor también. ¿Qué más puede Profe, ser? disculpe, esta PPT está en el aula, ¿cierto? Sí, está en el aula virtual, está PPT, como semana 1 Ya. o clase 1, algo así. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama eso que a mí me habían... es que yo recién me compré un notebook y estoy recién utilizando, en realidad no tengo idea cómo usarlo. ¿Ya? Unas compañeras me están ayudando a hacer los trabajos, Ajá. pero me dijeron que hay no sé, como un aparato que se pone abajo del notebook, que es como para la ventilación y que con eso yo Ujú. puedo conectar todo lo que usted está diciendo ahora. Ah, ya, eso es una base, nada más, una base para notebook. Pero tiene conexiones, tiene como para el aire, para que no se calienten, Claro, no sé base cómo, de... creo que No. es súper caro. Lo que pasa es que las bases de notebook, depende cuál tú compres, ¿Ya? tienen los ventiladores y tienen, por ejemplo, es una base sola. Es solamente para levantarlo y si te fijas tiene un ventilador grande ahí. Y hay otras que Ujú. tú la puedes conectar la conectas al USB, te energiza el ventilador y aparte la misma base trae más puertos USB para expandir ese puerto que conectas. Y ese puede ser también una de salida porque es como que ayuda también para lo que el notebook. No, porque son una expansión, nada más. Ah, ya. Es como que si yo tomara una ventana grande y la dividiera en ventanas chicas. Sigue siendo una ventana. Ah, ya. Depende si yo uso la ventana para entrar o salir. Pero es eso, es un conector nomás, no nada más que eso. Sí, esa era mi duda, porque igual tengo como que me dijeron que lo tenía que comprar así como que para que no se caliente el notebook. Y yo quedé con la duda, no sé, por eso. Claro, lo que pasa es que cuando tú compras una de estas bases, como te digo, la puedes, mira, por ejemplo, acá en PC Factory, que es como lo más común, bases para notebook, ahí tenemos alguna, esa 8990. Base notebook con 2 ventiladores. ¿Y qué más tiene? Conexión por puerto USB, 2 ventiladores. No sé, no creo que tenga expansión de puerto USB esta. Este es solamente este es solo ventilador, nada más. En este caso es como un accesorio complementario, no te cumple ni entrada ni salida de datos, no te hace nada, simplemente es un ventilador, no nada más que eso. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se recomienda comprar estas bases para los notebooks? Porque cuando yo pongo el computador sobre la cama, Se calienta. se calienta porque el notebook tiene el ventilador en la parte de abajo, entonces el calor se encierra y eso es lo que hace que el notebook se queme. Pero, profe, eso sería solamente si uno lo ocupa, por ejemplo, para ponerlo arriba de un cojín o en la cama, pero no necesariamente si uno lo ocupa en el escritorio, ¿verdad? No, si es un computador básico, digamos, de uso doméstico, no. Lo que pasa es que están los famosos computadores o notebook gamer, ¿a qué les llaman? Notebook gamer. Profe, el mío es gamer y tiene los ventiladores hacia atrás. Creo que tengo el mismo que usted. Ya. Estas cuestiones, por ejemplo, que traen luces hasta por si acaso, en el verano se funden. La temperatura es tan alta, puede llegar a 100 grados sin ningún problema, 110 incluso, que es la temperatura máxima que pueden soportar. Entonces, es tanta la temperatura que necesitan una refrigeración extra. Pero un notebook normal que lo utilizamos para el Word, para el Excel, no tiene ese problema. Vamos a continuar entonces y vamos saliendo de los periféricos. El Windows 10. Ya, el Windows es la parte, digamos, del sistema operativo, es el sistema operativo y el software. Tenemos algunos elementos del hardware, que son los componentes del PC. Tenemos el famoso case, o tower, o torre, que es la carcasa del computador. La placa madre es donde se conectan todas las cosas. La CPU o procesador es lo que se conoce como el cerebro. En palabras coloquiales ya. ¿Por qué el cerebro? Porque es lo que procesa todos los datos. La GPU, que es la tarjeta gráfica, es donde se procesa la imagen. Donde se procesa
la imagen. La memoria RAM es la memoria de trabajo. Memoria de trabajo. Ya. RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. En esta memoria es cuando yo lo saco, cuando no lo estoy trabajando en el disco duro. Les voy a poner un ejemplo. Todos hemos creado un archivo de Word o una carpeta o puesto una foto en el computador. ¿Ya? Yo acá tengo el escritorio. Si yo le doy acá, por ejemplo, clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word, estoy creando ese archivo en el disco duro. Acá. En los dispositivos de almacenamiento, que pueden ser variados. Pero lo estoy creando en el disco duro. En cambio, cuando yo voy al botón de inicio, escribo Word y abro directamente la aplicación para crear el archivo, ¿este archivo dónde está guardado? ¿Lo creé en el escritorio o está en cualquier parte? Uno ve dónde lo guarda, Por eso, porque no está guardado. no está Pero guardado, es de ¿cierto? Word. Está como ahí No. en el aire. Cuando está en Sí. el aire, así como en esa nebulosa, es porque está en la memoria RAM. ¿Y cuál es el problema con la memoria RAM? Es necesaria, es indispensable tenerla, pero si yo no he creado el archivo en el disco duro, si yo escribo cualquier cosa acá y apago el computador o se me corta la corriente, esto se perdió. Porque no, la memoria RAM no guarda información. Tú le quitas la energía y se borra todo. En cambio, Entonces se podría decir que es una memoria a corto plazo. es como una memoria a corto plazo. De hecho, por eso se le llama memoria de trabajo, porque en el fondo es como para tomar algo, trabajarlo y pasárselo al disco duro. Profe, pero cuando yo lo guardo en el PC, ¿ya Claro. pasa a ser parte del disco duro? Ahí, claro, por ejemplo, acá me está preguntando si deseo guardar, si yo le pongo guardar y me pregunta dónde, en el escritorio, le voy a poner documento prueba, prueba, ahí ya lo guardó en el disco duro. Documento, ahí está, documento prueba. Ahora ya está en el disco duro, ya salió de la memoria RAM. Pero cuando yo lo hago directamente desde la aplicación, ahí está en la nebulosa, como que no sabe dónde está en el aire. Está pensando, está pensando. Profe, Bien, dígame. cuando uno está utilizando la memoria RAM, ¿Ah? ¿alentiza el computador? Cuando tenemos muchas cosas abiertas, ¿eso hace que se ponga lento el computador? Exactamente. ¿El usar la memoria? Claro, porque la memoria RAM es una memoria limitada, es una memoria chiquitita, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los discos duros, para que lo vean en números, solamente en números, no, sin mayor unidad. Un disco duro tiene una memoria en promedio hoy día de 1000. El disco duro. En tamaño es 1000. Y la RAM en tamaño es 8. Entonces, imagínense tratar de meter 1000 en 8. Es imposible. Entonces, por eso se hace este trabajo de que se sacan 8 de acá, se llevan para acá. Por ejemplo, cuando abrimos el navegador de Internet, cuando abrimos el Word, cuando carga el sistema operativo, trabaja máximo 8 y después los toma y los devuelve para el otro lado. Y después esto queda en 0. Entonces lo va trabajando de esa manera. Toma un poquito, lo trabaja, lo devuelve. Toma un poquito, lo trabaja, lo devuelve. Una consulta así como ¿Sí? dolor de cabeza de muchas, yo creo, en la casa. Los chicos dicen, no, es que no tengo memoria en el celular porque si quiero un juego X no lo puedo jugar. Se supone que ellos deben cerrar todo lo que tienen abierto para poder que sea más rápido. Es que, claro, cuando yo tengo muchas cosas instaladas, cuando esta memoria ya está muy llena, la memoria RAM se demora más en buscar acá. Y tiene mucha más memoria que procesar. Es como tener
Es como cuando mientras más grande la casa, más cosas tengo que limpiar y trabajar, ¿no? Sí. Ya. Mientras más chica la casa, menos tengo cosas que hacer. Si la casa tiene, por ejemplo, como estos departamentos estudio, que en el fondo es como la cocina y el living, nada más. Pero si tengo una mansión de 5 pisos, con 12 dormitorios, voy a estar limpiando todo el día. Profe, Otra. con respecto a la misma pregunta que hizo mi compañera, Ajá. cuando los chiquillos juegan en línea, ahí están ocupando la RAM, ¿cierto? Cualquier cosa que uno haga, el simple hecho de prender el computador, ocupa memoria RAM. Ya. Todo lo que nosotros apretamos el botón de encendido y el sistema operativo se carga en la memoria RAM. Todo se carga en la memoria RAM, todo. Ya. Claro, porque, o sea, entiendo que si ellos quieren jugar determinado juego en Ajá. línea, va a estar Claro. ocupando la memoria RAM y por eso de repente, porque yo escucho, mi hijo me dice, no, mamá, es que sabéis que ahora le puse más memoria y tengo más cosas y qué sé yo. Claro, Ajá. porque es el tema. Y los discos duros adicionales que le ponen es como para guardar más cosas en el fondo. Claro. Es como si tuviéramos una biblioteca con Aparte. libros y le compramos otra estantería más y otra estantería más para guardar más y más libros. Eso es el disco duro. Okay. Eso es el disco duro, ok. Pero lo que uno ocupa en forma en línea, por decirlo así, es la RAM. La memoria RAM es lo que se llama en tiempo real. Ya es lo que estamos utilizando en Real, aquí y ahora. ya. En el no minuto, ya. En el presente. Lo que En el está en el disco duro es algo que ya usamos y podríamos utilizar, pero la memoria RAM es lo que estamos utilizando. Y ahí el otro lo puedo modificar o no, qué sé yo, o eliminar sencillamente. Claro, exactamente. Gracias, profe. De nada. Ya, continuemos. Entonces, esta era la parte, por eso estábamos explicando en la memoria RAM, que es algo bien interesante. Los dispositivos de almacenamiento, acá tenemos varios nombres, usted no necesita aprenderse todos estos nombres, sí, nomenclaturas, siglas, nada. ¿ya? Usted tiene que tener claro que existen memorias de trabajo como la RAM y dispositivos de almacenamiento. La refrigeración, que es el chasis o la caja, y la fuente de alimentación, o la PSU, Power Supply Unit, unidad de suplemento de energía. Estos son los elementos mínimos que tiene que tener cualquier dispositivo. Por ejemplo, la fuente de alimentación en un teléfono sería la batería. Los teléfonos, si bien no tienen ventilador, adentro tienen pistas de cobre que sirven para disipar el calor o disipar las temperaturas. Y los dispositivos de almacenamiento pueden ser, por ejemplo, las tarjetas de memoria. Le compré a mi teléfono una tarjeta de 8 megas, 16, 512, qué sé yo. Profe, perdón, pero ¿sabe qué? Igual es importante eso porque antes nosotros usábamos el HDD de memoria, ¿cierto? Sí. Y ahora salió el SSD, creo. Consulta saldo de inversiones. Y que tienen distintas cantidades, Consulta saldo de inversiones. que aparece uno que fuera muy grande y después se da cuenta que no es tan grande, que el otro es más grande. Igual es como interesante saber, a lo mejor no para todos, pero si alguien usted puede explicarlo así como más chiquitito, como para los que le interese. No, sí hay que explicarlo. A lo que primero quería terminar, que esto es lo fundamental. ¿ya? Lo que pasa es que más adelante me aparece esto, que son los tipos de almacenamiento. Usted me estaba preguntando algo que justo iba a explicar. Ya. Entonces, como bien decía, a preguntar a la compañera, son hartos tipos, ¿ya? Muchos. De hecho, los que conocieron los computadores más viejos se van a acordar de los disquetes. ¿Ya? Veamos la foto de un disquete. Sí. Sí, profe. Profe. Usuaria. El famoso disquete. ¿Quién no usa un disquete? Oh, sí. Las más jóvenes. No, y antes mi hijo, ese negrito que ve ahí, grande, era gigante. Después salieron esos otros más chicos. Exactamente, los zip. Antes estaban los discos zip. Ni idea de cómo se llamaban. Una tarjeta gigante.
¿Ah? Si tecnología ha habido mucho. Después pasamos a los famosos los CD, los DVD, los Blu-ray. Han habido varios tipos. Y así como hay varios tipos, también hay varias categorías. Están los de tipo magnético. ¿A qué se refiere con tipo magnético? Que utilizan el magnetismo para su trabajo, para su funcionamiento. En ese caso tenemos los famosos discos duros. ¿Qué es un disco duro? Disco duro. Esto es un disco duro. Este es un disco duro de computador normal. Ahí tenemos los dos tipos de discos duros. El grandote es de computador y el pequeñito es de notebook. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno es de 3,5 y el otro es de 2,5. Están en medida de pulgadas. Así es un disco duro por dentro. Se le llama disco duro porque tiene ese plato metálico por dentro. Ese plato metálico es lo que hace almacenar la información de manera magnética. Eso es todo. También tenemos los discos ópticos, como los CD, los Blu-ray o los DVD. Los CD. A diferencia del disco duro, este no guarda la información en forma magnética. Lo guarda quemando en el disco, en la superficie del disco, digamos. Lo quema para guardar cierta información interpretada en ceros o unos. Pero quema la superficie. Es como una especie de foto en miniatura. Y tenemos los de almacenamiento extraíble, que son las memorias USB o las memory stick. El famoso pendrive o tarjeta SD. Ya, los PC gamer que se supone que son más buenos, y como decía la compañera, la que nos había preguntado en un principio, acá me aparecen varios nombres, el SSD y el NVMe. Esos son los nuevos tipos de discos duros que aparecen ahora. Tenemos el disco SSD. ¿Qué son esos? Así se ve un disco duro SSD por dentro. Si lo comparamos con un disco duro normal, disco duro, ya, uno tiene ese plato metálico y el otro tiene esa placa, esa memoria, por decirlo de alguna manera, ese chip. Todo este circuito integrado. Fíjense que tienen casi el mismo diseño. Son rectangulares, son medios planos, ambos cumplen la misma función de almacenar información. Con la diferencia de que el de la derecha, el disco SSD, es mucho más rápido. Mucho, mucho más rápido. Y también es más seguro. Por ejemplo, este tipo de disco duro, el izquierdo, es más lento, es vulnerable a los campos magnéticos como los parlantes, es vulnerable al polvo, es vulnerable al agua, a la humedad. En cambio, este es más resistente a la humedad, es más resistente al polvo, tiene mucha mejor velocidad de transferencia y también es más económico fabricarlo. Por ende, este tiene la total ventaja por sobre este tipo de disco duro. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál disco duro tengo que comprarle a mi computador? Sin ninguna discusión, el de la derecha, un disco duro SSD. Y con ese va a andar mucho más rápido. Ahora, después de que salieron estos discos duros, no mucho tiempo pasó que salieron los discos M2, que son unas tarjetitas. Y estos son los discos duros que utilizan los computadores gamer que preguntaba la compañera ahí en el chat. No me acuerdo quién era. Alejandra. Estos son los discos duros que utilizan los computadores gamer. Es como un pendrive, para que se hagan una idea. Es una pequeña tarjeta que es capaz de tener el almacenamiento, es más caro, sí. ¿Ya? Por ejemplo, este disco duro es de 120 gigas. El disco duro de acá de la izquierda de 1 tera cuesta como 50.000 pesos.
Lo vamos a poner en números para que se entienda. 1 terabyte, son 1000 gigas. 1 terabyte, gigabyte. Son 1000. Esa es la escala. 1 terabyte son 1000 gigabytes. Para que se hagan una idea. El precio del disco duro de acá de la derecha, perdón, de la izquierda, de este metálico, el de 1 tera cuesta como 50.000 pesos, 60.000 pesos. El de acá de 1 tera cuesta 120.000 pesos, el doble, al tiro. Ahora, cuesta el doble, pero en prestaciones es el triple, el cuádruple de mejor que este. Con la diferencia que este es un disco duro mucho más accesible, está en el mercado, lo puede soportar casi cualquier computador, no tiene barreras tecnológicas. Si mi computador no tiene para soportar este tipo de disco duro, no tengo nada que hacer. Profe, Dígame. quería hacer una consulta. ¿Qué tiene que ver el disco duro o la RAM con computadores hoy que hay con estado sólido? Disco de estado sólido. O disco sólido, algo así que se llama. Sí, los SSD, disco de estado sólido. Lo que pasa es que el disco de estado, por ejemplo, este de acá de la derecha es un disco de estado sólido. Estos son los que están reemplazando estos discos grandotes. Acá se están empezando a instalar ahora los sistemas operativos. Y es un disco duro mucho más rápido de acceder. Entonces el computador en general trabaja mucho más rápido. Por eso es tan, digamos, importante, está en Tenía boca. entendido que los de estado sólido eran mucho más rápidos en su funcionamiento y hasta en carga y en todo. En todo son mejores. Tienen mucha mejor carga, transferencia de datos, como les decía, tienen resistencia al polvo, resistencia al agua, no se ven afectados por campos magnéticos, no tienen problemas de interferencia, digamos, de señales externas. Podría decirse que son casi una maravilla. Profe, ¿y qué significa que diga el computador Core i7, i5, i3? ¿Eso No. tiene que ver con el sistema operativo también? No, eso tiene que ver con el hardware. Eso tiene que ver con el hardware, que es la CPU. Los tipos de procesadores. En general hay dos tipos de marca. Están los AMD y están los Intel. ¿Ya? La marca Intel tiene su propia marca, que son los Core i3, o i5, o i5, o el i7. Y ahora sacaron unos nuevos, que son los i9. Voy a dejar ahí con i para que se entienda bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es una marca comercial, no es nada más que eso, pero esa marca comercial lo que quiere decir cuál es más rápido y cuál tiene más cantidad de procesadores o de núcleos. Mientras el número más alto, más procesadores tiene, mayor capacidad de procesamiento. Eso es lo que significa. Por ejemplo, por mostrar un dato concreto, si ustedes quieren revisar sus propios computadores, abran acá la lupa y escriben DXDiag, háganlo. Les va a aparecer ese monito en azul con una cruz amarilla. Esto es para el Windows, por si acaso. Ustedes seleccionan eso. Se va a demorar un poquito. Les va a aparecer acá esta ventana, que es la herramienta de diagnóstico del computador. Por ejemplo, mi computador tiene un Intel Core i5, la velocidad de 2.3 y tiene 8 núcleos, 8 procesadores en uno. Eso es lo que quiere decir. O sea que tiene 8 procesadores, no tiene uno solo.
es un computador rápido. Pero de nuevo, es una marca comercial, ¿no? ¿Ya? AMD también tiene sus procesadores, los nuevos se llaman Ryzen, que también tienen o sea, tienen de 8 o 16 núcleos. Ahí Francisca me puso Intel, pero no sé a qué se refiere con Intel. Profe, disculpe, ¿qué es lo que hay que escribir? ¿Cómo? Ustedes en su computador presionan el botón de inicio y escriben DXDIAG. DXDIAG. Y les va a aparecer una ventanita de diagnóstico de su computador y les va a decir todas las cosas que tiene. ¿Hay alguien que pudo verlo? Yo, profe, pero ahora que quería hablar, se me fue. Bueno, trate de acordarse. Profe, Diga. Hable nomás, hable. ¿Aprieto solamente el botón inicio solo? ¿No? Claro, el botón inicio solo y escribe DXDIAG. Lo aprieta y escribe. Es que no me sale nada. que no entiendo. Cuando le aparezca este monito, si es que le aparece, ahí ya, vamos por parte. Cuando le apriete, fíjese bien que le puede aparecer acá parpadeando abajo el icono. Profe, ¿Sí? aparece, Ya desea lo comprobar. Ya, si les pregunta si desea comprobar, pónganle que no nomás para que lo haga rápido. Pero da lo mismo, si le ponen sí o no, da lo mismo. Y lo que me pone acá profesor, ¿y Francisco, cómo lo puedo hacer yo? ¿usted cómo lo puede hacer de qué? Es que se me apagó el computador y me tuve que conectar del celular. ¿Ya? Es que en el teléfono no te va a dejar hacerlo. Profe, Tiene que mire, ser en aquí Windows. aparece la fecha, el día de hoy, el nombre del equipo, Ajá. sistema operativo Windows Home Single, lenguaje 24 bits, Ajá. 10,0 compilación, Ya. 19.043. Pero por ejemplo, vamos a lo concreto, donde dice procesador, ¿qué dice? Dice Intel R Core TM i7 ¿Ya? 1065G7, ¿Ya? CPU 1.30 GHz y después dice 8 CPUS. Uh-huh. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que es un procesador Intel de modelo i7 que tiene 8 núcleos a una velocidad de 1.3 GHz. 1.5. ¿1.5? Ya, de 1.5. Sí. O sea que tiene, no es que tenga un solo procesador, tiene 8 procesadores a una velocidad de 1.5. Ya, eso es lo que Profe, a mí quiere decir. también me salió. Ya, ahí tienen que leer cada uno de ustedes la memoria que tiene. Por ejemplo, donde dice memoria, es la memoria RAM. Profesor, yo no pude hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que aprieto lo que usted dice, pero no me sale nada. ¿Quién es usted? Jessica Sea. Ver, que soy un poco... No, está bien, si no se bueno, preocupe. Lo que pasa es que voy a Jessica Sea. ¿Me tengo que salir de donde estamos o cómo? Bueno, no. es que voy a dejar de transmitir un poco. Jessica Sea. Portes.
Igual, por ejemplo, la memoria dice 8192 MG RAM. Ya, 8192 quiere decir que tiene 8 GB en RAM. Jessica, le mandé recién una solicitud de soporte para que la vea. Profe, ¿qué quiere decir el número ¿Es qué? de memoria? La memoria. A ver, acá, Ay, no sé qué dice. donde dice memoria abajo del procesador, ¿eso? En la memoria. ¿Aló? Profe, se le va la señal. ¿Aló? Ahí sí. Ahora sí. Ya, primero que nada, me estaban preguntando algo de la memoria. Sí, que después de lo que dice memoria, sale el archivo de paginación donde habla, dice 6205 MG usados. O Ya. sea, significa que eso es lo que estoy ocupando en este instante. No, Y esa me es otra quieren cosita. decir- Esa es Ah, otra ya. cosa que se las voy a explicar. Ya, Vanessa me estaba preguntando, Vanessa no, Marjorie, presione el botón de inicio. Le voy a mostrar de nuevo para todos. Presionan el botón de inicio y escriben la DXDR. Y les va a aparecer este icono azul con una cruz amarilla. Mientras usted hace eso, yo les voy a explicar al resto lo que significa. Disculpe, profe, pero en mi botón de inicio no sale un buscador al ladito. Ah, ya, ahí al ladito ya. ¿Cómo, Claro, es que cómo es? usted puede apretar el botón de inicio y escribir nomás, es lo mismo. Ya. Ya. ¿Cómo es? Lo que pasa es que la memoria RAM, como se acaba en algún minuto, digamos se llena, el computador utiliza una parte del disco duro como si fuera memoria RAM, como una especie de memoria intermedia. Y utiliza los archivos de paginación. O sea, transforma el disco duro, parte del disco duro en memoria RAM. Y de los 6600, por ejemplo, que yo tengo, ha ocupado 2700. Eso es. Entiendo. ¿Ya? Y yo estaba tratando de hacer el soporte a Jessica, pero no me resultó. ¿Cuál de las dos? No Profe, sé. no sé. Todavía estoy esperando que me responda. ¿Qué cosa? Es que le preguntaba que donde dice memoria, ¿Ya? sale un número de 16, de 84, dice MD y luego dice RAM. Megabyte. Ah, memoria, esa es la memoria RAM. Esto es de chilena. Pero ¿por qué dice MD primero y después luego RAM? Ya, porque como estábamos hablando, terabyte, la unidad es Tú de GB. reembolso a través de la app. Esta ya está. Gigabyte Esta aquí es le explica el GB. paso a paso. Cómo puede hacer el reembolso a través de su app. Entonces le Megabyte indica que tiene que descargar. es MB. Y Aquí le indica todo. 1 gigabyte son 1000 megabytes. Profe, una consulta. Nosotros trabajamos con el aula virtual. Y, por ejemplo, no sé, pues 2 veces o 3 veces en el día uno abre las páginas o los PPT Ajá. y se bajan. ¿Eso va ocupando memoria? Va ocupando memoria del disco duro. O sea, todas las veces que yo he bajado se han ido quedando en el disco duro. Exactamente. Todo lo que yo descargo del aula virtual va quedando en el disco duro. Por ejemplo, la solicitud de reembolso a través de la ¿Y cómo lo puedo eliminar? ¿Cómo lo hago igual como en el teléfono? Para eliminar cosas, ahí lo que yo les Aquí les recomiendo, dice que pueden entrar a la página con su les voy a decir usuario, un poquito. ¿verdad? Y aquí pueden entrar a... Ya, para eliminar archivos, sobre todo lo que descargan, vayan a este equipo, descargas, y ahí van a encontrar todas las cosas que alguna vez han descargado. Por ejemplo, imagínense todo lo que tengo yo, miren. Yo tendría que borrar toda esta basura. Entonces, por ejemplo, Profe, pero al eliminar de ahí de las descargas no se borra lo que uno guarda en carpeta. es que depende de lo que borres, por eso tienen que revisarlo primero. Profesor. Es que a mí me da súper miedo borrar algo de descargas porque se va a borrar de donde lo guardé, ¿o no?
Es que por eso tienes que entrar de nuevo. Abro la carpeta, me voy a descargas y, por ejemplo, abro esto, planificación didáctica. Esta planificación, es la que le estaba mostrando a las chicas que saqué del aula virtual, no la necesito. Por ejemplo, este Crystal Pero la Report. consulta, profe, disculpe, pero la consulta es, si yo la tengo guardada en la carpeta de podología, ¿ya? Claro. Si yo ya la guardé, porque la descargué primero, ¿cierto? Claro. Primero la descargué y después la guardé. Sí. Si yo la borro de ahí, ¿se me borra de la carpeta de podología? No. Ok. No, por ejemplo, si yo tomo este que dice, por ejemplo, examen Jorge Ursúa, lo copio. Profe. Para que me entiendan la idea, lo copio, me voy al escritorio, la pego acá. ¿Cierto? Ahí dejé examen de Jorge Ursúa. Y yo borro el examen de Jorge Ursúa de acá, lo borro. Igual va a quedar acá. O sea, si ustedes lo guardan en una carpeta que se llame tarea, podología, prueba 1, o lo que sea, si ustedes ya hicieron una copia, pueden borrar sin ningún problema el que está en descargas. Hay gente que le... Ahora sí me quedó claro. Ok, gracias. Díganme, de uno. Profesor, una pregunta. ¿Usted va a hacer una prueba de hardware y software juntos? No. Las cosas conceptuales las ven en los cuestionarios. Las cosas prácticas, todo lo que estamos hablando hoy día es conceptual y va a ser para el cuestionario. A partir de la próxima clase, donde ya vamos a ver cómo hacer carpetas, archivos y esas cosas, eso sí entra en la prueba. Ya, profe, gracias. El preámbulo. Antonia. Usted tiene la manito arriba. No le escucho nada, Antonia. Ella le hablaba. Le digo profe. que... Ya. Sí, que yo le hablaba, pero se me quedó la manita arriba. Vale, ¿Paola? Sí, profesor, una consulta. ¿Es recomendable, en vez de descargar y guardar todo en el computador, mantenerlo, por ejemplo, en Drive, hacer carpetas en el Drive y uno ahí almacenar todos los PPT y toda la información que descargue del aula? Es una opción también. ¿Ya? No digo que sea la mejor porque todo va a depender de cómo tú quieras trabajar. Hay gente que es ordenada y lo que va creando lo va eliminando. También que tiene espacio en el disco duro como para poder ir generando cosas. Porque, por ejemplo, una PPT tampoco es que te vaya con 10 PPT llenar el disco duro. Ya necesitarías miles de PPT para llenar un disco duro. Entonces depende de cómo uno quiera trabajar. Ahora, respaldar las cosas en Google Drive es una buena idea porque eso... por ejemplo, ¿qué pasa si se quema el computador o te lo roban? ¿Ya? Tienes el respaldo en tu Google Drive en la cuenta de correo. Ya, sí, a eso yo también un poco apuntaba. Pero también me refiero a que cuando uno no almacena toda la información en el computador, sino más bien en la nube, ¿permite que el computador sea menos lento? No, porque lo que tú guardas en el disco duro no tiene mayor impacto en el rendimiento del computador. ¿Qué es lo que tiene impacto en el rendimiento cuando tienes muchas cosas abiertas? Por ejemplo, estoy viendo Facebook mientras escucho música y tengo un video pausado y mi hijo tiene abierto el juego, el Fortnite, pero también está pausado. Mientras más cosas yo tenga abiertas, eso ocupa memoria RAM. Lo que yo guardo en el disco duro no afecta tanto el rendimiento del computador, es lo que está ejecutándoselo. Por ejemplo, si yo en este minuto yo tengo abierto el PowerPoint, el Zoom y el navegador de Internet. Pero si yo me pusiera a abrir juegos, algún programa de edición de fotos, ahí el computador ya se empieza a poner más lento. Ya, entiendo. Muchas gracias. Ya, Dani dice que hay discos duros expandibles y discos externos. Si bien los discos duros externos son una manera de poder expandir la capacidad de memoria, el problema es que son más lentos que el disco duro interno del computador. Entonces, los discos externos te sirven cuando quieres guardar cosas específicas, fotos, algún trabajo de la universidad o del instituto, que sabes que no lo vas a volver a utilizar en un tiempo, pero trabajar directamente en un disco extraíble no es lo más recomendado. Es como para poder hacer el respaldo definitivo ahí. Si yo necesito guardar, por ejemplo, tengo las fotos de toda mi familia de hace 20 años atrás y quiero guardarlas, compro un disco duro externo, guardo todas las cosas ahí y guardo ese disco duro.
Ya, vamos a ir al break porque ya no estamos pasados, son las 20 para las 12. Volvemos a las 12, ¿ya? No es necesario que se desconecten. Nos vemos acá a las 12, aprovechen de tomarse un cafecito, fumar un cigarro, tomar agüita, y nos vemos a las 12. Ok, profe. Gracias, profe. Se me olvidó la pregunta. Ya, retomando la clase, vamos a continuar hablando sobre otro tema interesante, que son los virus informáticos. ¿Qué son los virus? Es un pequeño programa escrito intencionalmente para instalarse en la computadora de un usuario, sin el conocimiento o permiso de este. Algunos se limitan solamente a replicarse, mientras que otros pueden producir serios daños. La verdad es que el tema de los virus lo podemos definir en lo que están los virus propiamente tal y los métodos o técnicas. Todo lo que tiene que ver con virus es como la vieja escuela, por llamarlo de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con los métodos de engaño o de daño es con la nueva escuela. ¿Por qué lo llamamos así? Porque los virus son muy antiguos, ¿ya? Son una manera de práctica o de probar la seguridad de los sistemas, que obviamente, es como las pistolas. Las pistolas fue inventada por un médico para provocar miedo en la gente para que no fuera a la guerra. Los militares le compraron su invento y empezaron a fabricar armas en masa. Esto es lo mismo. Los virus se probaron con la intencionalidad de probar la estabilidad y funcionalidad del sistema, y después nos faltó el personaje que los tomó y lo empezó a utilizar de forma dañina. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de virus tenemos? Así como los más conocidos, tenemos los troyanos, ¿no? En honor al caballo de Troya. ¿Qué es un virus troyano? Un caballo de Troya o troyano es un tipo de malware que a menudo se disfraza de software legítimo. Una vez activados, los troyanos permiten a los cibercriminales espiarte, robar información, obtener acceso, lo que sea. ¿Ustedes conocen la historia del caballo de Troya? Sí. Sí. Ya, Sí. ustedes abren un programa que pareciera ser bueno, que pareciera ser este regalo del caballo, y el virus se desata y empieza a corromper el sistema. Empieza a copiar las claves, por ejemplo, empieza a robar archivos, secuestra tu correo, cosas así. Pero tiene que ver con que hay un programa engañoso. Es como, por ejemplo, cuando uno va a descargar una película y te dice, activa tu Office porque está vencido. Ah, ya bueno, lo activo. Y empieza a descargar un programa que en realidad es falso, tiene un virus. Tenemos también los gusanos, virus gusano. ¿Los gusanos qué hacen? Un gusano informático es un tipo de programa de software malicioso cuya función principal es infectar computadoras mientras permanece activo en los sistemas infectados. Un gusano informático es un malware que se autorreplica y duplica para propagarse equipos. ¿Qué es lo que hace el gusano? Por ejemplo, yo tengo lo que habíamos hecho hace un rato. Yo tomé este archivo de examen de Jorge Ursúa y lo empiezo a copiar miles de veces. Lo copia, lo copia, lo copia, lo copia, lo copia, lo copia. Imagínense hacer esto 1.000.000 de veces. Y que lo hace con las fotos, lo hace con los archivos, con los informes, con sus currículum, con todas sus cosas. ¿Qué creen que le va a pasar al computador cuando empieza a replicar tanta información? Colapsa. Colapsa. Eso es lo que hacen los gusanos. Perdón, en Facebook se da mucho eso, que de repente pinchan algo y después le empiezan a mandar a todos los contactos la misma información. Ya, ahí tiene un muy buen ejemplo de cómo se empiezan a propagar estas cosas. También tenemos las bombas lógicas. Bomba lógica. A diferencia de los otros, las bombas lógicas, ¿qué es una bomba lógica? Es un programa informático que se instala en una computadora y permanece oculto hasta cumplirse una o más condiciones. A diferencia de los otros virus, la bomba lógica podría haber caído acá en el escritorio en esta carpeta. Ejemplo. Ahí quedó. Pero se va a activar solo y cuando yo haga alguna acción. Por ejemplo, abrir la calculadora, apagar el computador, abrir el Facebook, cambiar el fondo de pantalla. La bomba lógica se configura para que en determinado suceso se active y explote.
Pero ¿qué hace en el computador? Puede hacer las mismas cosas que los otros. Puede empezar a replicar archivos, a robarse contraseñas, pero su método de activación pasa mucho más desapercibido que los otros, porque no te pide descargar un programa. Puede venir... Es más pasivo. Claro, es más pasivo, pasa más desapercibido. En cambio, por ejemplo, el caballo de Troya te dice, instale este programa porque su computador está en riesgo. El gusano es un archivo que está replicado, que está infectado y se empieza a replicar. La bomba lógica no, porque está ahí como latente esperando y apenas se activa, pum, explota y lo hace de golpe, todo. Pero la bomba lógica no multiplica los archivos, le roba la información, ¿qué hace? Es que la bomba lógica se puede configurar para que haga determinada acción. Por ejemplo, no dejarte utilizar el teclado. O para bloquearte el navegador de internet, o para empezar a borrarte los archivos. Para prender la cámara. Prender la cámara y hacer transmisión en directo hacia otro lado. La bomba lógica se configura para que se active bajo cierta condición y haga cierta cosa. Para nada más. Ya. Es como muy específica. Ya, eso como, ahí tenemos como los tres más conocidos o más tradicionales. Pero también tenemos los métodos. Entre los métodos tenemos el famoso phishing. El phishing es un método para engañarle y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución. Ustedes me imagino que han visto los memes que aparecen ahí de tu cuenta ha sido bloqueada, mándanos tu número de tarjeta y contraseña para reactivarla. Banco de Chile y atentamente Departamento de Recursos Humanos sin H. ¿Los han visto, cierto? Sí. Sí, profe. Banco Estado. Se ganó el bono. Claro, y que se los mandan por mensaje de texto y una dirección media rara que de repente dice Banco Estado para ellos por buena parte entre medio. Eso es el phishing. Cuando uno le hacen un Exactamente. O te hablan por WhatsApp pidiéndote datos para secuestrarte la cuenta. Claro, y por ejemplo, Denise decía los hackeos de WhatsApp. Esos son, más que un hackeo, es una técnica de phishing. Oye, te llegó un mensaje de texto, me podéis dar el código y con eso te secuestran el WhatsApp. Ya, esas son como lo más conocido dentro de los virus. Ahora, siempre va a tener la finalidad de robar información o causar daño. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué más nos queda? Los virus, antivirus, los puertos. Bueno, acá al final de la presentación está lo que ustedes tienen que leer, que es lo de la memoria RAM, Random Access Memory, los discos duros y la velocidad principal. Y al final hay un pequeño ejercicio, esto es sin nota, ni obligatorio hacerlo, pero sería bueno que lo hicieran. A modo de práctica, identificar las imágenes, cuáles son hardware y cuáles son software. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso entonces. Vamos a ver lo que son las funciones y componentes básicos de los sistemas informáticos, donde vamos a identificar unidades básicas, qué es un hardware, qué es un software. Las TICs. ¿Cuáles son las características principales de las TICs? ¿Las recuerdan? Eran 3. Ahí están. Procesar, administrar y compartir información. Perfecto. Siempre que haga eso, son TICs. Entonces, ¿qué es un computador? Es un conjunto de software y hardware. El software es la parte que no se puede... Intangible, que no la puedo tocar. Por ejemplo, denme un ejemplo ustedes. WhatsApp. Ya, WhatsApp. Y el hardware es toda la parte que podemos tocar. Por ejemplo, el mouse. O el mouse. Mouse, pantalla, impresora, teclado, lo que sea. ¿Cuándo usamos las TICs? A diario, sin siquiera darnos cuenta. Al utilizar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, Twitter, el programa del clima, estamos utilizando TICs. La clave o elemento principal de las TICs y la computación se llama sistema operativo. Sistema operativo. ¿Ya? Que
Su finalidad es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Como por ejemplo controlar las llamadas. Los periféricos son de 3 tipos. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? El primero. Ingresa datos. Entrada, salida. Entrada, salida. Y el otro es Y entrada y salida. entrada y salida o mixto. O mixto. Entonces tenemos los de entrada, salida y entrada y salida o mixto. Las partes de un computador, ¿cierto? Que ya las vimos, esas ustedes leanlas con paciencia, no es necesario que se las aprendan de memoria. Tenemos 3 tipos de almacenamiento masivo. Los magnéticos, como los discos duros, ópticos, como CD, DVD o Blu-ray, y el almacenamiento extraíble, como los pendrive o tarjetas SD. Y tenemos los virus, que tenemos, como les había dicho, más bien en la vieja escuela, que tenemos los troyanos, bombas lógicas, gusanos, y los métodos como el phishing. ¿Ya? Toda esta parte conceptual que nosotros vimos hoy día tiene que ver netamente, como les dije, con la parte conceptual. ¿Ya? Esto no va a ser parte de la prueba, esto no va a ser evaluado, si usted se lo sabe o no se lo sabe, la verdad es que mayor trascendencia no va a tener. Vamos a dejar la grabación hasta acá.